Muy buenas. Hoy vamos a meternos con un concepto que parece de lo más normal, persona. Claro, en nuestro mundo una persona jurídica es una entidad que tiene derechos, que tiene obligaciones. Pero si viajamos a la antigua Roma, el significado era, bueno, muchísimo más técnico y la verdad bastante sorprendente. No bastaba con ser un ser humano para que la ley te considerase una persona. Así que venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir cuál era esa fórmula romana. Vale, empecemos por el origen, que es fascinante. La palabra persona no viene de un texto de leyes, que va, viene del teatro. Era literalmente la máscara que se ponía un actor para que su voz se proyectara y para encarnar un papel. De ahí, de la máscara, pasó a significar el personaje que interpretaba, y de ahí dio el salto a la vida real para referirse al rol, a la función que cada uno tenía en la sociedad. La persona del magistrado, la persona del padre. Era un papel social, no simplemente un individuo. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón. Si persona era como un papel en una obra de teatro, ¿qué hacía falta para poder interpretar el papel de persona ante la ley romana? Porque, como vamos a ver, ser un ser humano no era, pero ni de lejos, suficiente para tener plenos derechos y obligaciones. El derecho romano, en esto, era cristalino. Para tener plena capacidad jurídica, para ser una persona completa ante la ley, no bastaba con existir. Había que tener tres llaves, tres requisitos, que se conocían como los status. Eran el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. Y mucho ojo porque perder una sola de estas llaves significaba una rebaja importantísima o directamente la desaparición de la personalidad jurídica. Vamos a ver cómo funcionaba cada una de ellas. Empecemos por la primera llave, la más básica de todas, el status libertatis. La sociedad romana, legalmente hablando, se partía en dos grandes grupos, los libres y los esclavos. Y esto no era solo una cosa social, no, era la mismísima base de toda su estructura jurídica. Aquí es donde la diferencia se vuelve un abismo. Mientras que una persona libre era al menos un potencial sujeto de derechos, un esclavo, o servus, estaba calificado legalmente como una res, o sea, una cosa. No era un sujeto de derecho, sino un objeto de derecho. Se le podía poseer, comprar y vender, como si fuera un carro o una vasija. Es verdad que en la práctica, en el día a día, muchas veces se le veía como un miembro más de la domus, de la casa romana, pero ante la ley era una cosa. Y es que hay que entender que Roma no fue siempre una sociedad esclavista a gran escala. Esto empezó de verdad a mediados de la República, por el siglo II a.C. Las grandes conquistas trajeron una avalancha de mano de obra barata y la economía empezó a depender de ella. Pero claro, acumular tantos esclavos, a menudo maltratados, provocó rebeliones. La más famosa, la de Espartaco, fue tan brutal que hizo temblar los cimientos del mismísimo Estado. Aquello les obligó a dictar leyes un poco más protectoras, reforzando un principio que se llamó favor libertatis, que viene a decir que, en caso de duda, la ley siempre debía ponerse del lado de la libertad. Ahora, que nadie piense que todos los libres eran iguales, ni mucho menos. Había categorías. Por un lado estaban los ingenuos, que eran los que habían nacido libres y nunca habían sido esclavos. Y por otro, los libertinos, que eran antiguos esclavos a los que se les había concedido la libertad a través de un acto llamado manumisión. Pero ojo, su pasado importaba. Su antiguo dueño se convertía en su patrono y el liberto le debía respeto y lealtad. No era una libertad, digamos, total. Muy bien, pasemos a la segunda llave. Ser libre era el primer paso, era indispensable, pero no era suficiente para nada. Para tener acceso a más derechos hacía falta el status civitatis, esto es, la ciudadanía romana. Y ser ciudadano en Roma era como pertenecer a un club muy exclusivo. Lo que vemos aquí son las ventajas de ese club. La ciudadanía, el jus civitatis, te daba acceso a privilegios clave. En lo privado, por ejemplo, tenías el connubium, que era el derecho a casarte legalmente, en justa nuptia, el único matrimonio que creaba la famosísima patria potestad. También tenías el commercium, o sea, la capacidad de tener propiedades, de hacer un testamento válido, de hacer negocios, y en lo público, pues tenías el jus suffragi, el derecho al voto, y el jus honorum para poder aspirar a cargos públicos, incluso el honor de servir en las legiones. Todo esto estaba completamente vetado para los que no eran ciudadanos. Y con esto llegamos a la tercera y última llave, el status familiae. Y este es probablemente el concepto que más nos choca a nosotros hoy en día, porque no bastaba con ser libre y con ser ciudadano. Además, había que ser jurídicamente independiente dentro de la propia familia. La figura central aquí es el pater familias, el jefe de la casa. Solo él era sui iuris, que significa de derecho propio. Él era el único con independencia jurídica total. Todos los demás que vivían bajo su techo, su mujer, sus hijos, sus hijas,
Incluso sus nietos ya adultos estaban sometidos a su poder. Eran alieni iuris, de derecho ajeno. Su capacidad ante la ley era básicamente un reflejo de la que tuviera el pater familias. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente alucinante. Imaginemos la escena: un hombre de 40 años. Es libre. Es ciudadano romano. De hecho, ha servido en las legiones y ha vuelto a casa como un héroe condecorado. Pues bien, si su padre, el pater familias, todavía vivía, este soldado era legalmente incapaz de poseer absolutamente nada. Ni su sueldo, ni sus tierras, ni sus medallas. Todo lo que él conseguía, legalmente, pasaba a ser propiedad de su padre. Es increíble, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos romanos eran en realidad alieni iuris. Bien, ya hemos visto las 3 llaves. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle para entender quién, al final del día, era considerado una persona con plenos derechos en la antigua Roma. La fórmula, como vemos, era de lo más exigente. Para tener una personalidad jurídica completa había que tener las 3 llaves a la vez. Había que ser libre, había que ser ciudadano y había que ser sui iuris. Esto, en la práctica, significa que solo una pequeñísima minoría de la población, los paterfamilias, cumplían todos los requisitos para ser considerados una persona en el sentido legal más pleno de la palabra. Este viaje por el derecho romano nos deja, yo creo, con una pregunta muy interesante para reflexionar. Este sistema, tan estructurado y desde nuestro punto de vista tan excluyente, nos obliga a mirar nuestras propias leyes. ¿Cómo definimos hoy quién tiene acceso a todos los derechos? ¿Qué criterios, a veces invisibles, estamos usando? ¿Y qué cosas damos por sentado sobre lo que significa ser una persona ante la ley? Ahí queda la pregunta.